Hola, profesor, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar la sustentación del foro uno, en la cual consiste en haber escogido un ejercicio y lo cual lo vamos a desarrollar el paso a paso, ¿no? Y vamos a poder también en este caso este, detallar el por qué, ¿no? Bueno, continuando, hemos escogido para esta situación el problema número 4, el cual indica lo siguiente, ¿no? Dice, un dispositivo electrónico tiene dos tornillos como se ve en la figura. Los tornillos de acero y latón están a diferentes potenciales eléctricos, perdón, y si se tocan se desarrollará un cortocircuito que dañará el dispositivo. La separación inicial entre los extremos de los tornillos es de 5 micras a 27 grados Celsius. Nos pregunta a qué temperatura se colocarán los tornillos. Suponga que la distancia entre las paredes del dispositivo no es afectada por el cambio de temperatura, ¿no? Entonces, en este caso, justamente se está plasmando el dibujo. Ya. Entonces acá tenemos un dispositivo. Todo esto de acá es un dispositivo en la que realmente representa el problema. Donde tenemos un tornillo de acero, otro tornillo de latón, en la cual no hacen contacto entre sí. Hay un espacio vacío, más una medición de 5 micras, en la cual si es que se llegan, en este caso, llegan a tener contacto entre sí, va a generar un cortocircuito que va a dañar en este caso el dispositivo, ¿no? Entonces, lo que se quiere determinar es el grado de dilatación, en todo caso del acero y también del latón. Como sabemos, ese problema tiene relación, o en todo caso vamos a trabajar usando fórmulas de lo que son dilatación térmica, ¿no? Que son la dilatación térmica, justamente hablamos, o en todo caso la dilatación térmica es un fenómeno físico, ¿no? En la cual consiste en el aumento de la dimensión de un cuerpo, ¿no? En base al aumento de temperatura, ¿no? Entonces, todos los cuerpos tienden a dilatarse, pueden dilatarse longitudinalmente, superficialmente, volumétricamente, ¿no? En este caso es una dilatación longitudinal del acero y del átomo, ¿no? Entonces, lo que se quiere, o en todo caso lo que nos pide el problema, es a qué temperatura se van a tocar los anillos. Entonces, tenemos entendido que ambos aceros se van a dilatar. Ahora, como la distancia en la cual no, la cual están separados, ambos es 5 micras, eh, quiere decir, para que pueda ocupar espacio eso, se tienen que dilatar tanto el acero y el latón, pero no necesariamente el latón y el acero se van a dilatar a la misma longitud. Tienen, en este caso, van a variar. ¿Por qué? Porque cada cuerpo o cada material tiene un coeficiente de dilatación lineal distinto. Unos se pueden dilatar más que otros, propiamente, o es de acuerdo a sus propiedades de material, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a tener que hallar, o vamos a tener que en todo caso identificar cuál es el coeficiente de dilatación del acero y el coeficiente de dilatación, perdón, del latón. Y según la tabla, tenemos lo siguiente, ¿no? Para el acero, su coeficiente de dilatación es 1,2 por 10 a la menos 5 grados Celsius. Y del latón, su grado de dilatación es 2,0 por 10 a la menos 5 grados Celsius, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el latón siempre se va a dilatar más que el acero en comparación de ambos, ¿no? Siempre se va a dilatar más el latón que el acero. Y si hablamos, por ejemplo, de contracción, el latón también se va a contraer más que el acero, ¿no? Entonces, en base a eso, tenemos que trabajar con las fórmulas de lo que son dilatación lineal. Entonces, ¿qué nos quiere decir con el tema, con ese tema? Que vamos a sacar ¿cómo se llama? La variación de longitud del acero y la variación de longitud del latón. Mediante esta fórmula que está acá en verde, compré en verde, donde indica lo siguiente, ¿no? La variación de longitud va a ser igual a la longitud de, en este caso, sub cero,
por el coeficiente de dilatación lineal del material, por en todo caso, este sería la variación de temperatura, ¿no? Entonces, ese es para el caso del acero, y lo mismo vamos a repetir para el latón, ¿no? Otra fórmula también con la que vamos a trabajar es la variación de temperatura, ¿no? Al final, la cual va a ser igual, la variación de temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a indicar que el acero va a ser el L sub cero y el latón L sub 1. ¿Ya? Y bueno, continuando, ya. La temperatura actual nos indica que es 27 grados, ¿no? Según el problema. Y lo que nos pide es calcular la temperatura final cuando se toca, ¿no? Cuando se toca tanto el acero como el latón. Entonces, eh, continuando con la resolución del problema, y como se indicó hace un momento, vamos a tener que identificar la variación de longitud del acero y el latón. Empezamos con con el acero que es el L sub cero, ¿no? Entonces, vamos a poner la variación de longitud L sub cero corresponde al acero, más la variación de longitud del L sub uno que corresponde al latón, va a ser igual a 5 por 10 a la menos 6. Ahora, ¿de dónde sale este 5 por 6 a la 5 por 10 a la menos 6? Y acá podemos indicar lo siguiente, que estas 5 micras equivalen al 5 por 10 a la menos 6. Eso representa. Entonces, estamos sumando la variación de longitud del acero más la variación de longitud del latón, y esto lo vamos a igualar al espacio, en este caso a las 5 micras de espacio que tiene, en la cual va a ocupar en un momento, ¿no? Porque se van a dilatar tanto el latón y el acero en un momento, ¿no? ¿Cuándo? Cuando se eleve la temperatura. Y nos están pidiendo justamente a qué temperatura final o cuándo es la temperatura final en la cual se tocan ambos, ¿no? Entonces, continuando, decimos lo siguiente. L sub cero es la longitud, en este caso del acero. Vamos a multiplicar, o sea, hablando solamente de esta parte, ¿no? Esto es hasta acá, que es todo esto. Decimos L sub cero por por el coeficiente de dilatación lineal del acero por la variación de temperatura, ¿no? Vamos a hacer un más. Vamos a cambiar de color acá. Más la variación de longitud del átomo, ¿no? Que está como L sub cero, entonces acá está L sub cero. Va a representar justamente esta parte de acá, ¿no? Entonces vamos a decir que L sub uno, que corresponde al latón, vamos a multiplicarlo por el coeficiente de dilatación lineal del latón por la variación de temperatura. Y esto lo vamos a igualar a 5 por 10 a la menos 6, que es justamente, o en todo caso, esto equivale a las 5 micras, ¿no? Continuando. Ahora, la pregunta es, ¿cinco micras? ¿Por qué 5 micras lo he convertido a 5 por 10 a la menos 6, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que adecuar los ejercicios a la manera que nos convenga para poder, en todo caso, para poder desarrollar, ¿no? Y por ello, como nos damos cuenta, en este caso, el coeficiente de dilatación del latón y también del, del acero, ¿no? Trabajan con esas bases, ¿no? Y esos exponentes.
de 2 por 10 a la menos 5 y 1,2 por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces, por esa razón que hemos transformado los 5 micros por 5 por 10 a la menos 6, ¿no? ¿Por qué? Porque al final y al cabo, cuando vamos a reemplazar los valores, vamos a poder también ahí simplificar, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Eh, la longitud de L sub 0, que corresponde a la longitud del acero, que es 0,010 metros, está acá justamente 0,010 metros, vamos a multiplicarlo por el coeficiente de dilatación lineal del acero, que es 1,2 por 10 a la menos 5, que está justamente acá, ¿dónde está? Del acero, marcando, por la variación de la temperatura, que no sabemos todavía cuánto es lo que vamos a hallar, ¿no? Este de acá, justamente lo que vamos a hallar mediante esta fórmula de acá, ¿no? Lo dejamos ahí. Más 0,03. ¿De dónde viene este 0,03? Este 0,03 corresponde a la longitud del atón, ¿no? El de sub 1. Entonces, ¿cuánto mide? 0,030. Entonces, acá 0,030 metros por el coeficiente de dilatación del atón. ¿Cuánto es? Es 2 por 10 a la menos 5. Justamente está acá, ¿no? 2 por 10 a la menos 5. Por la variación de la temperatura. En este caso tampoco no sabemos, así que lo vamos a dejar todavía por un momento ahí. Y esto lo vamos a igualar a 5 por 10 a la menos 5 por 10 a la menos 1. Ahora, acá, si inicialmente tenía 5 por 10 a la menos 6, que es lo que he hecho, sí, ¿cómo se llama? Sí, disgregado en todo caso. ¿Para qué? Para poder simplificar esto. Simplifico esto, se me va con 10 a la menos 5 y se me va con este 10 a la menos 5. Entonces, obviamente voy a tener 5 por 10 a la menos 1, ¿no? Para poder avanzar el ejercicio. Ya, está por Ya, bueno. Una vez que hemos avanzado en ello y hemos simplificado el 5 por 10 a la menos 5, perdón, 5 por 10 claro, a la menos 5, vamos a tener esto de acá. Ya, ok. Entonces, simplificamos, ¿no? Hemos simplificado esto de acá, 10 a la menos 5, 10 elevado a la menos 5, 10 elevado a la menos 5, y vamos a multiplicarlo todo esto de acá por 100. Continuando. Entonces, al multiplicar 0,010 por 1,2, me va a salir 1,2, pero para que me dé 1,2, este valor de acá, estos valores de acá, cuando yo lo voy a multiplicar, al final lo voy a multiplicar por 100 y me va a dar 1,2 por la variación de temperatura, ¿no? Acá está. Más, igualmente. Este 0,03 lo multiplico por 2 y al final lo multiplico también por 100 y voy a tener 6. 6 por la variación de temperatura. Y este va a ser igual a ¿cuánto? A 5 por 10 a la menos 1. 5 por 10 a la menos 1 y este valor lo multiplico por 100, me va a dar justamente 50, ¿no? Y bueno, acá es una ecuación en la cual voy a tener que contar los miembros o en todo caso voy a tener que hallar mi variable en esta ecuación. Mi variable en este caso es la variación de temperatura. Entonces, para ello, lo que estoy haciendo es decir, no, 7,2 por la variación de temperatura es igual a 50.
y este de acá simplemente se convierte en una división porque como está multiplicando el 7,2 por la variación de temperatura, pasa al segundo miembro como dividiendo, ¿no? Lo está multiplicando, ¿no? Entonces 50 por 7,2 va a ser igual a 6,94 grados Celsius. Entonces la variación de temperatura es 6,94 grados Celsius. Pero ¿qué me pide en el problema? El problema me pide indicar a qué temperatura se tocarán los anillos, ¿no? Entonces sabemos que ya tenemos la variación de la temperatura y con esta fórmula de acá, que está en amarillo, simplemente vamos a reemplazar, ¿no? ¿Por qué nos dice acá? La variación de la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? Entonces, tenemos la variación de temperatura, sí, simplemente reemplazamos los valores, ¿no? La temperatura inicial es 27 grados, como nos indica el problema. La variación es 6,94 grados Celsius. Y con esto de acá, hallamos la temperatura final. Entonces, la temperatura final es de 3,94 grados Celsius, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué nos quiere decir con este problema? Que la variación de la temperatura es 6,94 grados. Los tornillos se van a tocar cuando tengan una temperatura de 33,94 grados, debido a que ambos se dilatan a diferentes dimensiones longitudinales, ¿no? Como venimos diciendo, ambos se van a encontrar, van a formar el cortocircuito, pero cuando se dilatan ambos, tanto el acero como el latón, a 33,94 grados Celsius. Claro, como les mencioné en un inicio, ¿no? El latón va a dilatarse más que el acero, porque su coeficiente de dilatación lineal es mayor del latón, pero esa es la temperatura que nos pide, ¿no? El problema, ¿no? Y de esta manera estaremos desarrollando o dando solución al problema planteado. Muchas gracias.